la mediación en la provincia de Santa Fe comienza dentro del Poder Judicial. La Corte Suprema de Justicia de la provincia fue realmente de vanguardia, porque la acordada de mediación de agosto de 1995 la dicta antes de la sanción de la primera ley de mediación a nivel nacional. Es decir, ¿qué significa esto? Que la Corte, diríamos, previamente, se inclina por dar a la mediación un énfasis que realmente no era común en esa época. Primero con un curso que se dio a través de la Corte a numerosos jueces de primera instancia de circuito, jueces en ese momento comunales, que eran anteriores jueces de paz, hoy jueces comunitarios de pequeñas causas. Se le dio un curso sobre mediación, y a partir de ese curso se formó una comisión ad honorem de un conjunto de magistrados, entre los que estaba el doctor Erni de Esperanza, el doctor Platini de Rafaela, el doctor Martínez Tos de Rosario. Diríamos, había otros jueces, incluso integré yo también, diríamos, esa comisión. Se trabajó con mucho ahínco, con mucho estudio, y se elaboró, diríamos, un conjunto de elementos que después la Corte lo volvió a redefinir, y que culminó con la acordada de agosto del 95, que es la actual acordada que reglamenta la mediación judicial, que es voluntaria, es gratuita. La Corte, en función, diríamos, de todos estos requerimientos que se fueron dando, comienza a asignar mayor posibilidad de recursos y formación y capacitación de funcionarios, incluso magistrados. En un primer momento, ese servicio fue prestado y sigue siendo hoy también prestado por el voluntariado, que está formado por funcionarios del Poder Judicial capacitados y entrenados en mediación, y que prestan sus tareas en el horario de la tarde, es decir, hacen mediaciones en los horarios en los que no resienten sus tareas habituales. Pero este constante crecimiento que yo hacía referencia nos hizo ver la necesidad de dar una organización diferente al servicio de mediación. Por eso es importante destacar el apoyo brindado por la Corte Suprema en el año 2017, apoyándonos con no solamente una estructura en cuanto a la cuestión física, brindándonos las oficinas adecuadas, las salas de mediación adecuadas, sino también aportando mayor recurso humano. En estos últimos 2 años, los números nos reflejan que solamente en el primer año se triplicaron la cantidad de solicitudes ingresadas de mediación. Y en este año 2019, a su vez, se duplicó esa cifra. Es decir, que en los últimos 3 años se quintuplicó la cantidad de solicitudes de mediación. Vine por un problema de una obra al lado de mi casa, ¿no es cierto? De que se empezó a construir, se rajó unas paredes de mi casa, me empezó a entrar humedades. Por eso vine acá a la mediación, ¿no es cierto? Hasta que me solucionen el problema, ¿no es cierto? Porque ya cada vez está más rajada la pared medianera con la parte de la obra al lado. Fui a hablar con los arquitectos, ¿no es cierto?, con los oficiales de la obra, y no han resuelto nada todavía. Por eso he venido acá para resolver el problema, para ponernos de acuerdo. Quiero que me solucionen el problema de mi casa. Vivir en sociedad es conflictivo, por eso el Estado tiene que brindar a su pueblo, a su comunidad, un método para resolver esos conflictos. Por eso existe la justicia.
Pero previo a que la gente pueda acudir a la justicia, tiene que pasar previamente con esta posibilidad que es la mediación, que es una manera de resolver los conflictos de una manera autogestionada con un mediador. Por eso existe la mediación prejudicial obligatoria y también existimos nosotros, que somos la mediación judicial, que es la mediación que existe dentro del proceso judicial. Y es una gran posibilidad para que las personas puedan, a través del diálogo, con la presencia de un tercero, que somos nosotros, los mediadores, ayudarlos, porque lo que hace el mediador es ayudarlos a comunicarse, con la finalidad de que puedan salir de ese conflicto, de esa situación que les quita tranquilidad, que les quita vida, que les quita sueño, que muchas veces le quita dinero, y que la no resolución de ese conflicto puede implicar muchos más conflictos y sobre todo que pasa a mayores. En este tipo de procesos creo que hay una palabra clave que da cuenta del compromiso. Para que la mediación se vehiculice, entiendo que debe haber una cuota importante de compromiso de todos los que en una mesa ampliada, y no de partes procesales estrictamente, todos los interesados en alcanzar una solución y una auténtica disolución del conflicto, nos involucramos, cada uno desde su rol. Esta cuestión de la no neutralidad del mediador, sí imparcialidad del mediador, implica también un compromiso desde este rol a través de técnicas puntuales, a través de una ayuda a las partes, a que sean ellas las que encuentren la salida adecuada. Y hablo de disolución y no resolución del conflicto, porque a veces se resuelve el conflicto sin disolverse. La propuesta de la mediación con la participación como valor de las partes involucradas en el caso trae algo más que la resolución, y de ahí la efectividad en el cumplimiento de esos acuerdos. No me caben dudas que una mediación con compromiso de todos y bien llevada adelante tiene una escasa repercusión en cuanto a incumplimientos, porque es algo querido por las partes, buscado por las partes, gestado por las partes. Hay una empresa enfrente de mi casa que es de galletitas y resulta ser que todas las camionetas siempre estacionan enfrente de mi garage y todos los días yo tengo que salir a trabajar a las 8 de la mañana. Pero ¿qué pasa? Como justamente me están poniendo esa camioneta enfrente de mi garage, yo no puedo salir. He hablado con el coordinador, con el dueño, con los empleados y ya la verdad estoy cansada y no me dan bolilla. Y es el primer acceso a justicia que tiene la gente en los pueblos. Es decir, la gente va buscando solucionar y resolver sus conflictos en su pueblo, sin tener que trasladarse 40, 50 kilómetros a los centros, a las grandes urbes, para poder resolver sus conflictos vecinales, comunitarios. Fue tanto el incremento, que empezamos a separar y empezamos a trabajar por localidad. Es decir, nosotros concurrimos allá donde están los conflictos, a donde transcurren los conflictos y a donde están las víctimas y el imputado, principalmente las víctimas. Es decir, estamos llevando desde el Poder Judicial, a través del Centro de Mediación, con los mediadores del Centro de Mediación, más los mediadores que colaboran, que son los jueces comunitarios y los secretarios de la justicia comunitaria, que colaboran como mediadores por la tarde. Y bueno, tenemos casi
13 departamentos, concurrimos a casi 13 departamentos. Tenemos todo lo que es Santa Fe y centro norte de la provincia, trabajamos circunscripción 1, 4 y 5, todo lo que es mediación civil, familia, todas las mediaciones derivadas de las defensorías, porque no solamente mediamos el conflicto penal, mediamos prácticamente todo lo que le sucede a la gente, porque cuando la gente concurre a los diferentes lugares donde nosotros estamos, esto es un sacerdocio realmente, un llegar a la gente, un capacitar a la gente también, porque esa gente toma como ejemplo lo que vivió en la mediación y también lo puede trasladar a la iglesia, a la escuela, a los clubes, porque la gente se ve todos los días en los pueblos y esos conflictos abarcan prácticamente a toda la sociedad de ese pueblo. Entonces, nosotros al resolver, al trabajar eso con las partes, estamos resolviendo, el conflicto se expande, pero nosotros la mediación también se expande porque resolvemos y damos lugar a la pacificación y llevamos la pacificación a todos estos lugares, a pueblitos que tienen a lo mejor 200, 300 habitantes. Trabajamos en las comisarías, en las parroquias, por ahí en los municipios nos ceden, nos prestan los lugares. Realmente es apasionante, esto es apasionante. Me convocó la Defensoría General, fui convocada por ellos, por el papá de mi hijo. La verdad que me voy contenta porque a pesar de que todo fue gratuito, no tuve que pagar nada, pude llegar a un acuerdo con el papá de mi hijo, que era imposible hablar entre nosotros. Algo importante también es que en tiempo rápido pudimos arreglar las cosas, fueron 45 minutos, pudimos hablar bien, las chicas nos ayudaron un montón también a poder llegar a un buen acuerdo y la verdad que contenta, me voy muy contenta. Sinceramente, las modificaciones que se ven en las partes, que observamos, los que tenemos oportunidad de mediar, los movimientos que se presentan entre las partes es sin duda movilizador también para el que está sentado allí desde un rol imparcial, nunca neutral. Hay muchos mediadores que realizan esta tarea de forma voluntaria, que son funcionarios judiciales, y hacen esta tarea a contraturno de sus actividades habituales. ¿Por qué? Porque es altamente gratificante, porque ven el resultado de manera inmediata. Uno advierte que toca la vida de la gente, porque la gente con mucha generosidad nos permite entrar en su vida. Y con el diálogo, con la comunicación, sin buscar de convencer a nadie, porque el mediador no convence a nadie, el mediador ayuda a pensar en voz alta. Hablando en números concretos, estaríamos diciendo que a partir del 2017 al día de hoy han ingresado aproximadamente unas 4.000 mediaciones. Pero hay que tener en cuenta que no todas las personas están dispuestas a participar de este método de resolución de conflictos. Hay solamente un 48% que sí confía en este proceso y acepta participar del mismo. Y de ese porcentaje, el 73,75% de los casos se logran acuerdos. Acuerdos que implican donde ambas partes ganan, donde ambas partes se van con una solución. Se han logrado en estos 3 años 1.200 acuerdos. Y si tenemos en cuenta también que hay un 75-80%, se va variando, que son solicitudes que vienen derivadas de Defensoría, estaríamos hablando de un número elevado, entre 800 a 850 mediaciones, que representan conflictos que no han sido judicializados. Es decir, esto representa una disminución en la carga de procesos judiciales. En esta oficina de mediación también recibimos solicitudes de mediación derivadas del Ministerio Público de la Acusación, es decir, conflictos en materia penal. Podríamos informar que han ingresado desde el año 2009 a la fecha más de 7.000 mediaciones
Y si bien en materia penal el porcentaje de quienes aceptan o confían en este proceso de mediación disminuye notablemente, el porcentaje de éxito se mantiene cercano al de civiles y familias y está en un 72%. Bueno, mi problema es que no tengo comunicación con mi ex marido y el problema se dificulta en el tema de las visitas de los nenes. Él se lleva a los nenes los fines de semana que a él le toca, pero ante esta falta de comunicación y no tener una organización planteada, nunca sé en qué horario los va a traer de vuelta a casa. No sé si los va a traer el domingo por la tarde, el domingo a la noche o hasta el lunes. Esta dificultad que tenemos para comunicarnos está trayendo muchos otros problemas puntualmente en la visita de los nenes. Para ser mediador, en principio mediador judicial, hay que integrar la planta del Poder Judicial. Es condición necesaria. Pueden ser mediadores desde los oficiales de justicia a funcionarios y también pueden ser los empleados con carreras universitarias. Pero mediador implica una formación extra a la tarea universitaria. ¿Qué significa? Un curso de 150 horas que se capacitan sobre áreas del lenguaje, de psicología, de la neurolingüística, con mucha práctica en manejar las técnicas de comunicación. Tenemos mediadores psicólogos, tenemos mediadores trabajadores sociales, tenemos mediadores periodistas, tenemos mediadores licenciados en ciencia política. El doctor Jorge Llano Ménico, que es el coordinador académico ad honorem desde hace varios años y ha sostenido desde siempre la capacitación. Esta capacitación es apoyada económicamente y estimulada económicamente, además desde los reglamentos, por la Corte Suprema de Justicia. No, tener que pasar por un divorcio después de 30 años de matrimonio y 5 hijos ha sido para mí una de las experiencias más traumáticas. Cuando llegamos a la mediación nos encontramos en un oasis que significó que nos escucharan, específicamente a mí, que tuviera la posibilidad de expresar lo que sentía, lo difícil que era pasar por este momento, y en una segunda instancia de negociación, ante una insistencia específicamente de mi abogado de ir a juicio para lograr un arreglo mejor, entendí que lo más importante era lograr en la mediación un acuerdo de las partes. Así, en 2 sesiones pudimos encontrar una fórmula de acuerdo, un alivio, poder terminar de esta manera y no llegar a un juicio que hubiera significado muchísimos años traumáticos y bueno, ni que hablar del dinero que hubiera significado. Seguramente yo creo que tiene un futuro promisorio la mediación. ¿Hacia dónde va para el futuro? Bueno, por ejemplo, en áreas como podría ser ambientales, que no es muy común una mediación ambiental. También es un área que podría ampliarse a la mediación sin ninguna clase de problema, los temas de consumidor. Por ejemplo, están en auge hoy en día con los aumentos de los valores. Pueden intervenir, diríamos, e ir acrecentando y generando nuevas esferas o nuevas temáticas o contenidos o materia de tratamiento que van a ser cada día mejores, o incluso con temas relativos a los alimentos, a la seguridad agroalimentaria. Es decir, podría haber mediación y con seguridad que sí. Yo creo que esos son los grandes desafíos que tiene la mediación en el futuro. Incluso el mayor desafío que tiene la mediación es que los operadores entiendan lo valioso que es el instituto y que los justiciables sepan a qué organismo recurrir cuando tienen un problema o un conflicto.